Hola, les doy la bienvenida entonces a la revisión de un plugin de la gente de Wave Factory, conocido con el nombre de EcoCap, que es básicamente la emulación de un plugin de cinta basado en el famosísimo Wayne Copycat, que fue fabricado por allá en 1958 por el señor Charlie Watkins, y que la gente de Wave Factory pues ha querido traernos esta emulación en formato plugins para que nos acerquemos entonces a ese sonido icónico y bastante utilizado por muchos productores musicales y muchos grupos. Inicialmente nos encontramos en la parte superior entonces con la posibilidad de trabajarlo en modo oversampling, sobre muestreo, es decir, con una mejor calidad en el audio. Por defecto está desactivado como para que hagamos los ajustes durante la mezcla, y cuando ya vamos a exportar nuestra mezcla entonces podemos activar el HQ para que tengamos alta calidad. Entonces te indico que esto consume más recursos de proceso, obviamente. Si tienes una buena máquina no tienes que preocuparte por eso, puedes tenerlo activo todo el tiempo, pero si tu máquina es un poco coja en recursos, entonces lo ideal es dejarlo desactivado mientras haces ajustes, y cuando ya vayas a exportar activa entonces la alta calidad. Tenemos junto al mismo botón rojito, que es el botón de pánico, para cuando tenemos retroalimentación sostenida en el efecto de retardo, de delay. Entonces con esto podemos cortarlo inmediatamente. En un momento lo vamos a mirar en acción. Luego tenemos a la derecha del mismo todos los presets. Tenemos aquí los de fábrica, con nombres quizás no muy descriptivos, pero que pues son un punto de partida para aquellos que no les gusta liarse con controles. En un momento lo vamos a probar algunos de los mismos. Luego tenemos acá el icono de hamburguesa, en donde tenemos acceso al manual. Podemos ir al sitio web del fabricante, a la carpeta de presets de la aplicación. Tenemos para ajustar el tamaño del plugin y para activar o desactivar la aceleración gráfica. Eso del tamaño podemos también nosotros hacerlo desde acá, ¿ok? Podemos redimensionarlo y ajustarlo dependiendo de la dimensión de nuestro monitor. Eso es útil si tenemos un monitor táctil. Puedes entonces ampliarlo lo suficiente para que con tus dedos puedas manipular los diferentes knobs y botones entonces que hacen parte de la interfaz, ¿ok? Luego tenemos 4 botones para acceder entonces a las diferentes configuraciones del mismo. Tenemos para acceder a las cabezas, a la cinta, al motor y a las opciones del master. En un momento vamos a mirar una por una cómo funciona y qué hacemos con ellas. Por defecto siempre viene así con esta interfaz de usuario. En la parte de abajo tenemos acceso entonces para encenderlo o apagarlo. Tenemos los botones o los dial, potenciómetros, para ajustar los niveles de entrada. Tenemos para ajustar el sustain. Con el sustain lo que logramos entonces es que en la salida se genere la retroalimentación, y es decir, que la señal que sale vuelva a entrar. Y si incrementamos entonces estos valores, o con este dial incrementamos el valor, vamos a obtener entonces repeticiones sostenidas, lo que se conoce con el nombre de autooscilación. Y si subimos entonces el valor de este dial, de este sustain, a valores altos, por allá en 100, vamos a obtener entonces la autooscilación, que son repeticiones indefinidas. Si deseas emular, replicar el verdadero Wayne Copycat original, recordemos que este control nunca debería ir en 0. Recordemos que este delay siempre se mantenía autooscilando con valores muy bajos, pero siempre se mantenía esa oscilación. Wave Factory nos da la posibilidad de llevarlo a 0 para no tener autooscilación, obviamente mayor flexibilidad, pero para obtener el sonido original puedes tener valores así sean bajitos, de 0,8 por ejemplo en porcentaje en este caso, pero esto se acerca más al sonido original del copycat entonces como tal. Ok, vamos a probar esto de la autooscilación para que lo entiendas un poco mejor. Entonces voy a llevar estos valores a valores iniciales, voy a dar doble clic y se coloca entonces en el valor original. Doble clic y tenemos entonces el valor original, que en este caso sería un 10%, pero para probar la autooscilación voy a llevarlo al 0. Tengo entonces este pequeño loop de plug y voy a empezar a subir el sustain, y se van a dar cuenta que en un momento va a empezar a autooscilar. Para cortar esa autooscilación tengo el botón de pánico como tal, ¿ok? Vamos a escuchar. Puedo detenerlo y se va a quedar allí, y con pánico corto. Pero en un momento va a empezar a sonar. Escuchemos. Y empieza a subir. Lo que tienes que hacer es o apagas el plugin, o dos, bajas el sustain y ya no tendrías la autooscilación, ¿ok? Es decir, con eso hacemos un corte rápido entonces de esta autooscilación, pero si deseas controlarla tienes el control de sustain para eso. Luego tenemos el control de mix, con el cual controlamos la cantidad de efectos sobre el audio que estemos procesando. 50% es el valor por defecto, que vendría a ser como procesamiento paralelo. Si deseas 100% afectar tu mezcla, pues te vas a ir de la derecha 100%, y si no necesitas tanto efecto sobre el audio, puedes utilizar un valor por acá más bajo de 50. Eso es útil para cuando utilizas el efecto así como en este instante, que lo tengo como una inserción. Recordemos que los delay, las reverb son efectos que se utilizan normalmente como envíos, y con el control del
de envíos de tu DAW, pues ajustas el nivel de efecto. Si lo utilizas como envíos, entonces lo ideal es que lleves este control mix al 100%. Si lo utilizas como inserto, entonces ajusta la cantidad con este control de mix. ¿Ok? Voy a llevarlo al 50%, dejémoslo allí. Luego tenemos para ajustar los niveles de salida, que es para compensar entonces ganancia básicamente. A la derecha de esos controles tenemos entonces el búmetro para medir niveles de entrada y salida. Y tenemos entonces por acá 3 botones que nos permiten básicamente acceder a los 3 cabezales que maneja entonces este Copycat. Para acceder a las cabezas simplemente damos clic aquí y tenemos acceso a esas 3 cabezas. En el momento que yo presiono uno de estos botones, lo que estoy haciendo es activar esa cabeza. Entonces, en este caso están por fuera los 3, no están activados. Para que funcionen debo activar mínimo una cabeza. Puedo activar obviamente 2 o puedo activar las 3 si quisiera. En este caso voy a activar simplemente la primera para explicarles cómo funciona y para explicar los controles que son idénticos en todas. Entonces, con una sola línea despejo todos los controles. Entonces, lo primero que encontramos es que tenemos al lado del término de la referencia y la etiqueta cabeza 1 un LED rojo, el cual indica entonces cuando esa cabeza está funcionando, empieza a parpadear o empieza a darnos un color rojo. Luego tenemos para ajustar los tiempos. Este botón de tiempo va a funcionar en conjunto entonces con el botón de sincronía. Miren ustedes que cuando activo la sincronía y la desactivo cambia la posición. Si la desactivo, pues voy a medir entonces los valores en milisegundos, y si lo activo voy a medirlos en valores musicales. ¿Ok? Luego tenemos aquí para ajustar los niveles de volumen, tenemos para ajustar la panorámica del efecto con esa cabeza y activar un filtro, 2 filtros en este caso, un high pass filter y un low pass filter. Vamos a escuchar eso en acción entonces, cómo sonaría. Está sincronizado, voy a quitar la sincronización. Claro está, esos parámetros podemos automatizarlos en nuestros DAW y jugar entonces con eso durante toda la canción. Si es un loop, en este caso es un loop de un plug, para darle movimiento y cambiar un poco la dinámica del mismo, el comportamiento, podría automatizar esos valores para que no suene tan monótono entonces durante todo el tema. ¿Ok? Y como pueden ver, los controles son iguales en las 3 cabezas. Luego tenemos aquí la categoría de cinta. En cinta tenemos entonces la posibilidad de ajustar algunos efectos, por ejemplo el famoso hiss. Vamos a activarlo para que escuchemos, vamos a darle volumen. Noten ustedes que cuando detengo la reproducción de la música se detiene el efecto, el sonido, porque tengo activado el auto mute. Si desactivo el auto mute, y todo el tiempo va a estar ese sonido allí hasta que le active el auto mute o hasta que baje el nivel del mismo. Y con este botón puedo activarlo en estéreo por defecto, y si lo extraigo en monofónico funcionaría. Luego tenemos para agregar algunos artefactos. Tenemos el famoso efecto de wow, el flutter, el edge y pérdida de señal. Entonces con esto puedes darle personalidad y carácter al sonido. Ok, ya es cuestión de jugar un poco con esos parámetros. Y luego tenemos acá este efecto de loop gap, con el cual podemos darle entonces un poquito de fluctuaciones lentas al tono de la señal. Vamos a escuchar entonces esto en acción. Un poco más de movimiento entonces al delay como tal. Vamos entonces ahorita a la sección del motor. En esta pestaña o en esta ventana podemos controlar entonces o configurar mejor los parámetros relacionados con el motor que hacía girar la cinta o que hace girar la cinta en esta emulación. Tenemos inicialmente el efecto de hum. Vamos a escuchar un poco de esto en acción. Igual está el control de auto mute. Si lo desactivo, pues voy a tener todo el tiempo ese efecto, y puedo trabajar aquí con señales de 50 Hz o 60 Hz. Recordemos que 50 Hz hace referencia a Europa, 60 Hz a Latinoamérica. Pues obviamente en esto hay libertad probarlo indistintamente para lograr un efecto pues diferente entonces en tu música. Luego nos encontramos aquí con algo que se llama Vari-Speed. ¿Qué es el Vari-Speed básicamente? Existieron versiones de este Copycat, varias versiones, y entre esas hubo una versión que introdujo algo que se llamaba Vari-Speed, que es lo que Wave Factory ha querido emular. El Vari-Speed lo que básicamente permitía era cambiar la velocidad del motor para que variaran los tiempos de los cabezales.
En esta versión, como les indico, entonces podemos cambiar la velocidad del motor para conseguir ese efecto de paso de cinta. También podemos automatizarlo pues usando la sección de modulación que tenemos enfrente. Tenemos para jugar con la profundidad y la frecuencia desde la cual va a actuar, y la forma de onda. Tenemos entonces un seno y tenemos entonces, si presionamos triángulo. Con este control de Hammond podemos controlar entonces como la cantidad de velocidad que vamos a ajustar. Con este control de Hammond controlamos entonces o ajustamos mejor la cantidad de velocidad, y con este Smooth tenemos para controlar el tiempo que va a tardar el motor en alcanzar la velocidad que nosotros deseamos. Este parámetro también puede controlar el efecto de variación cuando se cambian los parámetros de tiempo en la sección de cabezas que tenemos acá, ¿ok? La frecuencia arranca en 0,1 Hz y máximo va hasta 10 Hz. Y máximo va hasta los 10 Hz. Frecuencias superiores no podemos entonces manipular. Con este parámetro estamos estableciendo entonces la velocidad del oscilador de baja frecuencia, el LFO, y con este control que va de 0 ajustamos entonces como la amplitud del efecto, la profundidad del efecto básicamente, ¿ok? Escuchemos un poco. Y por último tenemos la pestaña o la ventana de Master. Tenemos aquí dos parámetros para ajustar. En este caso el Dotkin, aquí en este plugin, lo que hace es bajar el volumen de la señal con el efecto cuando la señal seca esté presente. Con este control entonces, con estos controles podemos entonces establecer la cantidad, específicamente con la cantidad de reducción que queremos aplicar. Si lo dejamos al 0% no se va a aplicar obviamente ningún tipo de reducción. Y tenemos luego el control de velocidad, speed, que con este establecemos entonces los tiempos de ataque y de liberación del efecto Dotkin como tal. Con ambos, si lo dejamos al 0%, entonces estamos diciendo que el ataque va a ser de 10 milisegundos y la liberación sería de 300 milisegundos. Y si lo llevamos al extremo derecho, al 100%, estaríamos diciendo que el ataque sería de 100 milisegundos y la liberación sería de 3000 milisegundos. Entonces, jugando con esto, obtenemos ese efecto de Dotkin. Y tenemos para trabajarlo en estéreo o en modo mid-side, dependerá de cómo tú configures aquí los parámetros. Luego tenemos aquí el tono global que podemos darle a todo el efecto. Tenemos para ajustar los bajos, los brillos y aplicar filtros high pass y low pass. Y tenemos por último la salida, la forma como va a funcionar, se va a comportar. Tenemos la posibilidad de trabajarlo en modo monofónico. Ahora, cuando lo establecemos en señal monofónica, si la pista que estamos trabajando es monofónica, pues no vamos a escuchar nada, no va a hacer nada. Tenemos también para trabajarlo en modo estéreo. Y si la pista que estamos trabajando, como en este caso, es estéreo, y lo dejo así en estéreo, entonces no va a hacer nada, no vamos a escuchar mucho el efecto. Y por último tenemos algo que se llama fake estéreo, como un falso estéreo, el cual lo que hace es aplicar un retardo de 5 milisegundos al canal derecho, lo que da como resultado una sensación de un sonido un poco más amplio. Vamos a escuchar entonces eso en acción. Vamos a jugar aquí entonces con el Dotkin. Y algo interesante, estos parámetros podemos automatizarlo en nuestro down entonces para que entre y salga y se mueva entre la señal húmeda y la señal seca. Y con este parámetro, como te indico, con qué velocidad se van a hacer esos cambios. Luego tenemos aquí el ajuste tonal. Vamos a aplicar unos filtros y por último, como estaríamos trabajando, aquí estamos en un fake estéreo, vamos a colocarlo en estéreo. No sé si alcanzan a notar la diferencia, se siente en el fake estéreo, se siente un poquito más amplio como la señal, el audio. Y con esto controlamos entonces el nivel de volumen de cada uno de la posición del audio, puede ser en el mid o en el size. Y eso es básicamente, amigos, entonces esta belleza de EcoCap de Wave Factory. Vamos a mirar un poco los presets para terminar. Vamos así de manera aleatoria a escoger unos cuantos. Y eso sería. Ya lo que resta es que tú te pases por el sitio web de Wave Factory y descargues una copia del mismo y lo pruebes por tu propia mano para que te des cuenta de lo que puedes hacer. Ahora, si deseas una versión gratuita, no de este plugin específicamente, pero sí de un plugin que emula el legendario el Copycat IC400, que es una variante entonces de este EcoCap, puedes irte entonces a la descripción del vídeo, te voy a dejar el enlace allí de un vídeo
y a un plugin mejor, del que les hablé hace ya unos meses atrás, por allá en noviembre del 2020 o en octubre. La empresa GSI estaba obsequiando el plugin VariSpeed, que es la emulación de ese copycat, como indicó IC400, que es una modificación de este EcoCap, pero que hace básicamente lo mismo y tenemos las mismas posibilidades de manipular las cabezas, la cinta, el motor, etcétera, y que nos da ese tono entonces de cinta que nos gusta, añejo, clásico, vintage. Entonces puedes irte entonces, descargar esa versión gratuita de ese plugin y probarlo. Y si deseas probar ese también, pues como te indico en el sitio web de Wave Factory, puedes descargar la versión de prueba, probarlo. Si te enamoras, te quedas con él. Si no, simplemente lo dejas pasar y te puedes quedar con la versión gratuita del GSI VariSpeed. Con esto cierro esta pequeña revisión, esperando que la información aquí compartida en algún grado te haya sido útil. Si así fue, dale like, comenta, comparte este video. Si eres nuevo, suscríbete al canal y activa la campana para futuras notificaciones para que te enteres cuando suba un nuevo video. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.